vamos a ver unos conceptos básicos de la moderación del sistema de distribución de agua, ¿no? Pues estos conceptos básicos, yo estoy seguro que ustedes los han visto en la Facultad de Ingeniería, pero nunca es malo hacer un breve resumen, una breve refrescación de memoria para que ustedes puedan avanzar conmigo en el curso. Bien, vamos a hablar primero de la problemática del abastecimiento del agua y la calidad de la misma, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que el agua en el mundo, miren que 97.13% es agua salada y solamente el 2.87% es agua dulce. Vale decir que viene de los casquetes polares, glaciares, ¿no? Aguas subterráneas, ríos, corrientes y lagos. Pero de ese 2.87 de agua dulce, el 78.0.5% es de los casquetes polares. El 21.67% no es accesible, vale decir que se encuentra en los acuíferos profundos, altamente contaminados, ¿no? Solo el 0.28% del 2.87% es disponible para el hombre, ¿no? Mayoritariamente es utilizada en agricultura un 70%, un 20% para la industria, y de ese porcentaje de 0,28%, solamente un 10% es utilizado para consumo humano directo. Entonces, si nosotros hacemos números, aproximadamente solamente un 0.008% del total del agua de la Tierra es disponible para consumo humano. Imagínense qué tan preciado es este recurso para la vida, para nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, es algo que nos lleva a todos nosotros, como seres humanos, a pensar bien en su uso racional, ¿no? Y en plantear estructuras y elementos que beneficien el uso racional y adecuado. Bien, también viene, por supuesto, la problemática del uso actual del agua, ¿no? Y eso tiene que ver mucho en cómo se abastece y qué calidad de agua es la que nosotros tomamos, la que nosotros nos servimos. Bueno, las presiones sobre los recursos hídricos, el aumento de la demanda agrícola, industrial y consumo humano. Obviamente, la frontera agrícola cada año se va aumentando. ¿Por qué? Porque cada año somos mayor cantidad de población en el mundo. Las industrias cada vez están contaminando y generan agua, utilizan agua potable y también contaminan los cursos de agua potable. O sea, es una problemática. La pérdida de reservas de agua, ¿sí? De fácil acceso, ¿vale? A veces algunos ríos se secan, algunos lagos se secan, por el famoso cambio climático. La contaminación en recursos superficiales o subterráneos, ¿no? Nosotros los seres humanos, con las fábricas, con nuestra tecnología, contaminamos también. El descenso de los niveles freáticos, lo que habíamos hablado. Salinización de acuíferos. No todos los acuíferos, cuando uno perfora un pozo, tienen agua dulce, también tienen agua salada. Fuentes de contaminación del agua. Vertido de aguas residuales domésticas urbanas no tratadas. Para decir que las aguas de aguas residuales no están tratadas, las vamos a vertir al alcantarillado. Bueno, ni siquiera al alcantarillado sanitario, las vertimos a veces del alcantarillado hacia un cauce, hacia un río, y ahí contaminamos el agua. Vertido de desechos industriales, de que habíamos hablado, las industrias, contamina. Vertido de productos químicos usados en agricultura, ¿no es? Que también son bien complicados. Derrames de petróleos y aceites, que también se dan, ¿sí? Desechos de vertidos en minas, pozos abandonados. Bueno, ahora vamos a ver un poco, ya hemos visto dos diapositivas importantes con relación a la problemática del agua y para que ustedes tomen conciencia y tengan en su mente que el agua no solamente tiene que ser abastecimiento, también tenemos que darle calidad. Hay que tomar calidad de agua potable, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? Los principios básicos.
ustedes ya conocen, pero los vamos a nombrar de nuevo, son el flujo, la velocidad, la presión, la conservación de masa, la conservación de energía, la pérdida de carga, las pérdidas menores y los métodos de solución. ¿Cómo solucionamos estas variables? ¿Cómo resolvemos estas variables y cómo hallamos sus valores? ¿Sí? Bien, los tipos de flujo. Esto también ustedes lo llevaron en la facultad de ingeniería. Ustedes tienen un flujo comprensible versus incomprensible. Tienen un flujo laminar versus un flujo turbulento. Tienen una tubería cerrada versus un canal abierto, ¿no ves? Una tubería llena versus una tubería parcialmente llena. Los flujos newtonianos, los flujos no newtonianos, ¿no? Gobernados por la fase única versus una fase múltiple de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el flujo? En realidad nosotros conocemos el flujo desde la Facultad de Ingeniería, creo, como caudal, ¿no? Esa famosa Q, que le llamamos Q de caudal, ¿no? Bueno, pero en realidad es flujo, técnicamente hablando. Pero el flujo, ¿qué es la variación del volumen respecto del tiempo? ¿No ve? ¿Cuánto de volumen se vierte en una sección o transporta una sección en un determinado tiempo? El flujo es una tasa, ¿no? Es un valor numérico que relaciona dos variables, el volumen y el tiempo. Y el flujo puede ser medido en distintas unidades. Las más comunes, que ustedes también conocen, y que el software también utiliza, es metro cúbico segundo, ¿sí? Litro segundo, metro cúbico hora. Bueno, ya vienen las unidades inglesas, foot cúbico sobre segundo, galones por minuto, ¿sí? Millones de galones por día, y acre y es día, ¿no? Las últimas ya son unidades inglesas. Nosotros vamos a trabajar, está claro, en el sistema internacional. La normativa boliviana de agua potable se encuentra en el sistema internacional. ¿Ok? Otra variable es la velocidad. ¿Sí? En este caso, nosotros expresamos a la velocidad en función a una famosa ecuación, que es la ecuación de continuidad. En este caso, yo la ecuación de continuidad la tengo representada despejando la velocidad. ¿Esto qué indica? Que la velocidad se mantiene constante, ¿sí? En un determinado caudal para una determinada área de sección por donde atraviesa el caudal. A eso se le llama velocidad, que es igual al caudal sobre el área. Y las unidades comunes, metro segundo, ¿no es? Y obviamente pies por segundo. No existe para el software un rango de velocidad. Nosotros siempre, nosotros siempre adoptamos un rango en función a la normativa de nuestro país. Pero sí he querido poner estos rangos típicos, alto y muy alto. Un típico después de 0.6 a 1.2, alto de 1.5 a 2.5 y muy alto arriba de 3 metros por segundo, ¿no? La presión. ¿Qué es la presión? La presión es una relación entre la fuerza que ejerce, ¿sí? Un elemento dividida entre la área por la cual está ejerciendo. Entonces, las unidades comunes, ustedes pueden expresar la presión en libra pulgada cuadrada. Ustedes pueden verla en newton sobre metro cuadrado, que es lo que nosotros llamamos el famoso Pascal. Pascal. Están los kilopascal, están el bar, ¿no? Un bar, ¿no? Está la libra pie cuadrada, una atmósfera, que es igual a 1. Es igual a 14.7 PSI, libras por pulgada cuadrada, o 10.33 metro columna de agua. Generalmente, nuestra normativa, la normativa boliviana, la NB 689, expresa la presión en metro columna de agua.
Hay también kilogramos centímetros cuadrados, pero está mucho más relacionada con el flujo de agua, porque es mucho más directo el cálculo y es mucho más directo entender la presión en estos valores. O sea, vale decir, 10 metros por una de agua es como decir 10 metros, ¿no ves? 10 metros. Que una columna de 10 metros ejerce presión sobre una determinada área. ¿Ok? Entonces, importante el concepto de presión manométrica versus presión absoluta. ¿No ves? Bien. Estándares de presión en redes de distribución. Esos son algunos estándares, ¿sí? Pero que no necesariamente son los estándares de la normativa, que los vamos a ver mucho después. Son estándares que el software y algunos calculistas de manera internacional se manejan. Vale decir, un mínimo es de 15 metros de agua. El software no le va a dar metros de agua como está, perdón, como está en esta diapositiva de acá. El software hace 10, 15 metros H2O. Eso lo entiende como, como metro columna de agua. Un mínimo normal tiene un rango de 20, 25, 30 metros de agua. Un máximo normal de 40 a 60 metros de agua. Bueno, ¿qué rangos maneja su empresa? ¿Con qué rangos se trabaja en la empresa? ¿O con qué rangos se trabaja en su país? En la normativa que tiene su país. ¿Sí? Okay. Bueno, la ecuación de conservación de masa que ustedes han visto en la Facultad de Energía, que es igual a la masa que entra, es igual a la masa que sale. Por algo es conservación de la energía. Para un flujo incomprensible bajo condiciones estáticas, vemos que la ecuación, ¿sí?, es igual al caudal menos el consumo de cada nudo es igual a cero. Vale decir que el caudal es igual al consumo de cada nudo. ¿Sí? Donde Q sub I es el flujo de una tubería enésima que entra en el nodo. Y U es el consumo de cada nodo. ¿Ok? La conservación de masa con almacenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Aquí ustedes pueden ver la anterior ecuación. No existe almacenamiento, no existe un elemento que almacene el agua. Básicamente solo existe un elemento que dota de agua y otro elemento que la consume. Y aquí ustedes pueden ver un elemento extra, que la conservación de masa con almacenamiento para condiciones de modelación en tiempos extendidos, ¿sí?, también lo vamos a ver, existe acumulación de agua en ciertos nodos, vale decir, o tanques. Y eso es lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Una red, si ustedes se imaginan, una red en su barrio, en la zona donde viven, ustedes tienen las tuberías que están conectadas por los nodos, pero esas tuberías están conectadas a un único punto de almacenamiento y de dotación, que puede ser un tanque, ¿no? Estamos hablando de la red matriz de tubería en su barrio. Entonces, la sumatoria de todos los caudales que se encuentran en la red, menos los nudos que consumen, menos la variación del volumen respecto del tiempo, vale decir, el caudal del tanque es igual a cero, ¿sí? Donde esto conserva la energía y donde la variación del volumen respecto al tiempo es el cambio en el almacenamiento. Porque ha habido un cambio, porque hay una estructura que en vez de consumir agua, la almacena. Ok. La ecuación de conservación de energía es la famosa ecuación de Bernoulli. Esta ecuación, ustedes la llevaron en la Facultad de Ingeniería, pero se las vuelvo a presentar acá. La diferencia de energía entre dos puntos es la misma, sin importar el camino tomado. ¿Sí? Entonces, yo tengo un punto 1 y tengo un punto 2. Yo diré que el punto 1 tiene una altura referencial Z1 más una columna de presión, peso 1 sobre el peso específico del líquido que se va a transportar, más una velocidad al cuadrado dividido entre dos veces la gravedad, que en muchos libros de ingeniería y muchos docentes de ingeniería pueden llamarle cabeza de velocidad, más la sumatoria de todas las pérdidas de carga por una o por una altura que puede ser
una bomba, es igual a una altura 2 más una columna de agua de presión 2 más una cabeza de velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Más ahora las pérdidas de fricción, que sería H sub L, y las pérdidas menores, que sería H sub M. Bueno, ¿por qué son pérdidas de fricción? Porque el material que transporta el líquido, debido a la rugosidad del líquido, debido a la longitud y debido al diámetro de la tubería, genera una pérdida. Y esa pérdida generalmente está expresada en metros. Si ustedes analizan la ecuación, esta ecuación está expresada en metros, de tal manera que todo elemento de la ecuación arroja un valor en metros. ¿Sí? Las pérdidas menores son las pérdidas puntuales, vale decir, una pérdida por un cambio de dirección de la tubería, si existe una válvula, una pérdida por una válvula, si existe una reducción del diámetro de la tubería en algún punto, una pérdida específica por ese cambio de diámetro. Ok, avancemos. La conservación de energía. Se consideran entonces en la ecuación básica tres formas de energía. La primera, la que habíamos hablado, es la presión, que está expresada en metros. Fíjense. La segunda es la velocidad, que está expresada también en metros. Y la tercera, ¿sí?, es la altura o la referencia de altura del sistema, que nosotros llamamos elevación. ¿Sí? Donde ustedes pueden ver la presión, el peso específico del flujo, ¿ya? ¿No? En este caso es agua, ¿no? La velocidad, la gravedad y obviamente Z es la elevación. Líneas de carga. Una línea de carga estática es igual a la elevación más la presión. A eso nosotros en ingeniería hidráulica le llamamos línea piezométrica. En inglés ustedes tienen las siglas HGL. ¿No ves? Línea de gradiente hidráulico. ¿Ya? La energía total. ¿A qué es igual la energía total? Es igual a la suma de todos los elementos. A la carga estática, que resultaba de la suma de la elevación más la presión, más un adicional, que sería la carga de velocidad, que es igual a la línea estática. Y un delta K de carga, vale decir una diferencia entre la línea estática y la línea total y la estática, se llama delta K. ¿Sí? Es una resta de ambas líneas. La total menos la estática. Si restamos la total menos la estática, ¿qué vamos a tener? Bueno, la carga de velocidad más algunos extras. Acá ustedes pueden ver el flujo que se transmite desde cargas más altas a cargas más bajas. Ustedes tienen un tanque y este tanque, fíjense, con línea punteada hasta el nivel del agua que tiene la masa del tanque, va a generar una línea estática, ¿sí? Y los niveles en los cuales la tubería transporta y dota de presiones a los edificios va a generar una línea piezométrica. Y a veces eso se llama carga dinámica en algunos textos, en algunos elementos. ¿Por qué? Porque cambia respecto de la longitud, es dinámica, va a cambiar. La línea estática o la carga estática, ¿sí?, es constante, ¿no es? Porque depende del nivel del tanque, ¿ya? Bien. Ecuaciones de pérdida. Bueno, las ecuaciones de pérdida son, ustedes tienen relaciones empíricas en flujo turbulento. La primera es Darcy-Weisbach, ¿no ves? Pero Darcy-Weisbach tiene una forma de calcular lo que nosotros llamamos los coeficientes de pérdida. Ustedes tienen una que es Colbert-White, que ustedes la vieron en la presentación,
Y esta, espero que la hayan visto, de Xiao Yang, que es un hindú, que no es tan conocida. Nosotros conocemos Color White, ¿no? El famoso diagrama de Modi, que si alguna vez ustedes lo recuerdan, ¿no? Después tenemos Hansen Williams y tenemos Manning. Entonces, el software trabaja con estas tres ecuaciones de Peano. Darcy-Weisbach, Hansen-Williams y Manning. Bueno, ustedes pueden ver ahora la ecuación de Darcy-Weisbach, que es igual a un factor de fricción, el cual ya habíamos hablado, la longitud dividida entre el diámetro es por la cabeza de velocidad. ¿No ven? Entonces, esta pérdida, si ustedes hacen unidades, se va a expresar en metros y es directamente proporcional a la longitud del sistema, pero inversamente proporcional al diámetro de la misma, de la tubería que transporta el flujo de agua, ¿no? Entonces hay una relación entre mientras más largo sea el sistema, va a tener mayor pérdida, ¿no ve? Mientras más pequeño sea el diámetro, también va a ocasionar pérdida. Más grande sea el diámetro, se va a reducir la pérdida. Entonces, el factor de fricción que nosotros le llamamos F, rugosidad por número de Reynolds, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí el Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática, ¿no ve? El factor de fricción depende de las condiciones de flujo, está claro. El factor de fricción condiciona el flujo. Pues principalmente el defecto de la ecuación de Hansen. Es un principal defecto. No vamos a decir que la ecuación es mala, solamente es un defecto. La estimación del factor de fricción. Aquí no dice cálculo, se estima mediante un diagrama. Eso es su principal defecto, que hay que estimar el valor, ¿no? Pues este es el diagrama, ustedes entran con Reynolds, ¿no? Teniendo el diámetro, teniendo la velocidad que transporta la tubería, y obviamente la viscosidad cinemática del agua, ustedes pueden calcular aquí el factor de fricción, con el famoso diagrama de Modi. Una vez que lo hagan, ya pueden entrar a calcular, obviamente, la ecuación de pérdida de carga por Darcy-Weisbach. ¿Sí? Bien. Otra ecuación que es bastante interesante es la ecuación de Hansen-Williams, que indica que la pérdida es igual a un coeficiente K por L dividido entre el diámetro elevado a la 1.16 por la velocidad dividido entre C. Todo esto elevado a la 1.85. D es el diámetro de la tubería. B, la velocidad del flujo. C es un factor que se llama el famoso factor de Hansen. L es la longitud en metros de la tubería. K es un factor de unidades. Si yo estoy trabajando en un sistema internacional, K vale 6.79. Si estoy trabajando en un sistema inglés, K vale 3.02. ¿Sí? Donde H y L, obviamente, tienen unidades de longitud, ¿no? Bueno, para estas, para esta ecuación de pérdidas se deben verificar los rangos de validez. Vale decir, hay que hacer pruebas de laboratorio de pérdida de carga, ¿sí? De pérdida por fricción de los materiales y obviamente para ciertas longitudes de tubería. Hansen-Williams, determinación del coeficiente C. Usted puede medir el campo o obteniéndolo de la calibración, vuelvo a decir, de laboratorio. C es un factor que relaciona la rugosidad de la tubería. Las tuberías rugosas son factores con C menores, tienen una relación. ¿Sí? Específico para el sistema. Es muy específica esta fórmula
para el sistema de agua potable. Vamos a ver por qué. Los valores típicos de C. 150 muy suave, 130 diseño típico, 40 tuberías viejas con tuberculación. A ver, hemos dicho, para mayores, para tuberías rugosas tenemos factores de C menor. Para tuberías muy lisas tenemos factores de C más altos. O sea que C también es una relación, es un factor que relaciona la vida útil del material. Mientras el material se va envejeciendo, se va cambiando en función del tiempo. Esta tabla indica los factores de C: asbesto, cementos, bronce, ladrillo, hierro fundido, ¿sí? Concreto, ustedes pueden ver, hierro, vidrio, plomo, plástico. Mire, plástico es rango de 140 a 150, son valores típicos. Acero, 145 a 150 también, y así sucesivamente los materiales típicos que nosotros utilizamos para los sistemas de agua potable. En este caso, acero y PVC, y hierro galvanizado, que son los elementos más usados en un sistema de agua potable, ¿no? Otra fórmula, la fórmula de Mann, ¿ya? ¿A qué es igual? En este caso, tiene que haber una relación entre el Mann, ¿ya? Y, obviamente, la longitud, ¿ya? Y la sección de la tubería. Entonces, ¿qué dice? La velocidad es igual a el radio hidráulico, a la 2/3, ustedes saben que es el radio hidráulico, por H sobre L elevado a medio dividido entre N. Y la pérdida de carga total sería igual a un coeficiente por la longitud, por la rugosidad al cuadrado, por la velocidad al cuadrado, dividido entre D a la 1.33, donde C sub 0 es un coeficiente para unidades inglesas, 1 para unidades métricas. ¿Ves? D la velocidad, L el radio hidráulico, que relaciona el área sobre el perímetro mojado de la sección. ¿Ves? H la pérdida de carga, L la longitud, N el coeficiente de velocidad de Manning. Y aquí abajo ustedes tienen Manning para diferentes materiales: tubería lisa, cemento, tubería de acero al carbono, concreto ordinario, hierro fundido. Una tubería lisa ustedes pueden entender como PVC o hierro galvanizado, ¿no? Bueno, revisadas las ecuaciones de Darcy-Weis, Hansen-Williams y Manning, ustedes pueden hacer una comparación. Yo tengo acá esta tabla. Comparación de ecuaciones de sección. Darcy-Weis, ¿qué indica? Para todos los fluidos. Difícil de obtener F, ya hemos hablado. Muy ambigua para obtener. Para todos los regímenes. ¿No ven? No es usada comúnmente en Estados Unidos y en otros países. Va. Manning. Solamente Manning se usa para agua potable. Para agua, solamente. Para agua. Fácil de obtener N. Han visto, hay que entrar solamente a las tablas y obtener N. Flujo turbulento. Es muy buena para flujo turbulento, ¿no? Usada comúnmente en alcantarillado sanitario y también en el cálculo de canales hidráulicos, ¿no? Manning. ¿Sí? Hansen-Williams. Agua solamente. Solamente puedo transportar agua con Hansen-Williams. Fácil de obtenerse. Flujo laminar, no turbulento ni para ambos regímenes. Muy usada en Estados Unidos y en la mayor cantidad de países del mundo. ¿Sí? Pérdidas menores.
Pérdidas menores. Las pérdidas localizadas causadas por accesorios, codos y válvulas descritos por el coeficiente K sub m es la siguiente ecuación. H es igual a K sub m por la velocidad al cuadrado dividido entre la gravedad. ¿Lo ves? Velocidad al cuadrado dividido entre la gravedad es la cabeza de velocidad. K sub m es el coeficiente de pérdidas menores. H es la pérdida de carga causada por pérdidas menores, ¿no? Y vamos a ver un poco los valores típicos del coeficiente de pérdida. Vemos el tipo de accesorio, ¿ya? Vemos el coeficiente de la válvula, vemos el tipo también de accesorio, ¿sí? Una T, una cruz, un codo, ¿sí? Y también vemos el coeficiente. Pérdidas menores para válvulas. Existen diversos coeficientes para cuantificar las pérdidas de energía a pesar del flujo o cuando pasa el flujo a través de una válvula. El coeficiente adimensional K sub m es una ecuación típica, ¿lo ves? La ecuación típica. El coeficiente de pérdida requerido para el caudal K también es la ecuación típica de pérdida. El factor de flujo, ¿no ves? C sub D también, ¿no? El coeficiente de descarga, C sub D, ¿sí? Los coeficientes que relacionan todos entre sí con ecuaciones de equivalencia. Por ejemplo, ustedes tienen acá las ecuaciones de equivalencia para estos coeficientes. Generalmente nosotros no, cuando hacemos un cálculo de pérdidas de válvulas, lo que hacemos ahora bien prácticamente es usar un coeficiente K, porque ya la válvula viene calibrada en función de ese coeficiente, y después hallamos la pérdida de carga localizada, multiplicando con la cabeza de velocidad. Ya las válvulas vienen ya con estos coeficientes. Hay que leer sus especificaciones técnicas y eso es suficiente, ¿no? Bueno, la representación de la red, cómo el software ve la red, ¿ya? La red la ve el software a través de dos elementos principales. El primero es un nudo y el segundo es una conexión. No puede existir la conexión si es que no existiesen los nodos, ¿sí? O sea que dos nodos hacen una conexión, ¿sí? Que son los nodos, iones, tanques y reservorios, ¿ok? Así podemos representar en el software, ¿sí? Un nodo puede ser una unión y esa unión en algún momento se puede convertir en un tanque o se puede convertir en un reservorio. Las conexiones son los tubos. La conexión se entiende que es una tubería. Y hay los híbridos que se adicionan al sistema según vamos calculando, según la necesidad del sistema. Las bombas, válvulas, ¿sí? Que pueden convertirse también, pueden adicionarse, ¿ya? Pero estos elementos no se comportan como conexiones, sino se comportan como accesorios al sistema. Por eso son los híbridos, ¿ok? Acá yo les tengo una red. Ustedes se dan cuenta, es una clásica red de cálculo. Un clásico ejemplo de algún examen de ingeniería hidráulica. Si yo empiezo a contar, yo puedo decir que esta red tiene 12 líneas, 9 nudos y está compuesta por 4 circuitos. ¿Qué es un circuito? Un circuito es un sistema de tuberías cerrado. ¿No ves? Y yo puedo decir que L, que es la ecuación de convergencia para un sistema, para poder resolver este sistema de ecuaciones, tiene que ser igual, mayor, a la n-1. Es la ecuación de conservación de masa en red de nudos, como habíamos visto, ¿no ves? Para toda la red de distribución, donde este es el número de fuentes, ¿ya? N el número de nodos en la red, para cada nodo en particular, donde NT sub i es el número de tuberías que llegan a cada nodo. Ustedes pueden ver, si nosotros nos concentramos en el nodo 5, ¿cuántas tuberías se llegan al nodo 5? 4. Y
Q sub IJ es el caudal que lleva del nodo 1 al nodo J. Entonces, Q sub IJ es el caudal de transporte en la tubería. ¿No ves? Q sub IJ es el caudal de transporte en la tubería. Puede ser positivo o negativo. No tiene sentido. ¿Sí? Muy bien. Formulación básica de la ley. Si hacemos la pérdida en función a los nudos, para cada línea se puede plantear la siguiente ecuación de energía entre los nudos I y los nudos J, ¿sí? De la red. ¿No ves? En términos de caudales, si expresamos esta ecuación de conservación en términos de caudales, podemos ver que se puede escribir de la siguiente manera. Si despejamos el caudal de transporte en cada nudo, podemos obtener estos elementos. Quiere decir que el caudal de transporte del nudo 1 al nudo J es igual a la pérdida del nudo 1 menos el nudo 2, y así sucesivamente. Si reemplazamos en la ecuación 1 de conservación de masa, vale decir, en esta ecuación de acá, de conservación de masa, en esta de acá, de conservación de masa, obtenemos esta ecuación de acá, que es igual a 0. ¿Lo ven? Bien. Formulación básica del análisis, la última diapositiva. Análisis de circuitos. Para cada circuito cerrado, habíamos explicado que un circuito está compuesto por tuberías cerradas, por un sistema cerrado. Para cada circuito cerrado podemos estimar la ecuación de conservación de energía, siendo NT sub I el número de tubos del circuito. ¿No ven? O sea, un circuito tiene 4 tubos. Utilizando Darcy para la ecuación, tendríamos, si yo utilizo Darcy-Weisbach, ahí ustedes pueden ver la famosa esto. Despejando Q sub IJ, obtenemos la siguiente ecuación. Se usa el valor absoluto de la ecuación para establecer una convención de signos. ¿No ven? Ya sea, igual que ustedes cuando llevaban estructuras, hacían sumatorio de fuerzas, ¿no ven? O sumatorio de momentos. Las fuerzas que estaban hacia arriba eran positivas, las fuerzas que iban hacia abajo eran negativas. Lo mismo. ¿Sí? Se consideran positivos si giran en sentido de las agujas del reloj y se consideran negativos en el caso contrario. ¿No es? Esas ecuaciones, esta ecuación es expresada en términos de caudal, la ecuación 3, la ecuación final, pero expresada en términos de caudal. ¿No? La formulación del problema numérico. Aquí ya entramos a la formulación del problema numérico, porque ¿cómo podemos resolver esta cantidad de ecuaciones? Para redes cerradas tendríamos, escúchenme, solamente para redes cerradas. En el número de nudos, al menos uno debe tener cabeza conocida. O sea, debemos empezar con dato de arranque. ¿Ya? Se tiene n u menos 1 ecuaciones de carga, ¿ya? Que sería TH, las ecuaciones de carga, dado que al menos se debe contar con un nudo con carga conocido. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí, ingeniero, se lo escucha Ah, ya. perfectamente. No sé si alguien más puede confirmar que se le está escuchando bien el audio al Escuché, ingeniero. alguien dijo que se cortó el audio, pensé que era mi audio. Muchas gracias, muy amable. Quizás Grecia, puedes revisar tu audio. NC es el número de mallas o circuitos que se tiene dentro del sistema, ¿no ves? L es el número de líneas que conforman la red. Entonces, el número de ecuaciones para resolver la red está dado por L, que es el número de líneas que conforman la red, es igual a NC más NU menos 1, donde NU es el número de nodos del sistema, NC es el número de mallas. ¿No ves? Problema. Se tiene un sistema conformado por NC ecuaciones de caudal y NU menos 1 ecuaciones de carga. En ambos casos se trata de ecuaciones no lineales.
que se requieren procesos iterativos o de convergencia, o sea que son ecuaciones que no son lineales y que son complicadas de resolver numéricamente, ¿ya? Matemáticamente, por algo necesitamos un sistema, un proceso numérico iterativo, que haya que el sistema tenga una convergencia numérica, ¿sí? Dado que no se conocen los diámetros y rugosidades de las tuberías, porque en ningún momento hemos hablado de diámetros y rugosidad dentro del elemento, así como las cotas y otros elementos, en realidad se trata de un problema de comprobación de diseño y no de diseño en sí. ¿No ves? Bien. Vamos a ver algo que es importante, que es la simulación en estado estático. ¿Qué es el estado estático? El estado estático es cuando el tiempo se encuentra constante a lo largo del cálculo del proyecto. ¿No ves? Entrada de datos, configurar n ecuaciones, configurar nudos desconocidos, solución inicial. ¿Sí? Una vez que existe una convergencia en el sistema, sí, se puede calcular la velocidad y la presión. Y si no existe convergencia, hay que resolver las ecuaciones E, H y S sin método de solución. O sea, hay que volver a iterar. ¿A ver? Porque ya habíamos hablado. Métodos de solución. Hay 4 formas de reducir las ecuaciones generales del sistema. Los sistemas más simples, mire, el método del nodo, número de ecuaciones, el método del flujo, L ecuaciones, el método de malla, L-M ecuaciones, y el método de la gradiente, que ustedes han llevado a la facultad de ingeniería, ¿no? Cuando llevaban hidráulica, han resuelto el método de la gradiente en Excel con el número de ecuaciones. ¿No? Han hecho su red cerrada en Excel y utilizan el método de gradiente. Se trata de equilibrar, cerrar la pérdida de energía en un circuito. ¿No ves? Ahí está. Simulación de estado estático. Ahí. Y hay un método que ustedes lo han llevado, no sé si lo han llevado en la Facultad de Ingeniería, particularmente yo lo llevé, que es el método de cross de balancear cargas. ¿No ves? Que también lo hicieron, yo lo hice en Excel en la Facultad de Ingeniería, no sé si ustedes también lo hicieron. Este método, la verdad que ya no se utiliza. Este método, miren, es de 1936. Ha sido utilizado, ha sido ideado en 1936. Obviamente, en ese año era un buen método porque no había, pues, no había la solución matricial, numérica, matemática. O sea, había que sacar la inversa de una matriz de 10 por 10, ya era complicado para los matemáticos y ingenieros de esa época porque no teníamos el poder de las computadoras. Entonces, el método de Hardy-Cross ya ha quedado obsoleto. Yo diría que ya no se debería enseñar en la facultad de ingeniería. ¿No? Debería nombrárselo, pero como historia, pero no enseñarlo porque no es un método que se va a utilizar, es un método que ya no sirve. Ya ha quedado obsoleto con el tiempo. Miren, la historia de la modelación de redes de distribución. Ustedes pueden ver, en 1930 ya existía Hardy-Cross. En 1960 ya teníamos los análisis de redes por computador. En 1970 ya teníamos los modelos hidráulicos, obviamente con grandes salas de computadoras y con mini computadores. En 1980 los modelos para calidad de agua ya eran dinámicos. Ya habían los algoritmos matriciales que hacían los modelos dinámicos en función del tiempo. Y a partir del 90, ustedes pueden ver un asterisco, un rombito ahí, que la computadora ha dado un salto muy importante en tecnología y ha permitido a los ingenieros y a los matemáticos crear mejores técnicas de solución cada día más exactas. Y obviamente el utilizar los programas ya era más amigable, más fácil de utilizar. La integración de la modelación en base a datos SCADA, que es en tiempo real, los modelos tanque reservorio, la cinemática de contaminantes y la optimización, que es algo que nosotros ingenieros buscamos
como respuesta a un problema para decirle al cliente, este sistema es el más óptimo. Ustedes pueden ver la línea B8 del software, ¿sí? Aquí faltaría actualizar la línea CONET, ¿sí? A futuro, ¿qué indica? Modelos multiplataforma, análisis crítico, gestión avanzada de datos, vaciado unidireccional, integración con ARGIS. Entonces ya es mucho más amplio, no solamente es UATO, también el software se alimenta de otros programas. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta al respecto? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Sí, ¿no? Al parecer sí, ingeniero. Quizás Bueno, invitarle a los participantes que se animen a realizar sus consultas. he querido hacer algo lo más resumido posible para que no se aburra mucho, ¿no?, con la teoría, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poquito de generalidades de la modelación hidráulica de redes de distribución. ¿Cómo se puede modelar? ¿Ves? ¿Cómo modelamos? Bueno, ustedes pueden tener los tipos de simulaciones y también los tipos de software. Tienen el WaterCat y el WaterGen, que son ambos softwares de modelación de agua potable. La simulación en estado estático, que es SS, su símbolo. La simulación en periodo extendido o cuasi estático, que es EPS. La calidad del agua, que es EPS, también edad, trazo, contribuyente, cloro residual, otros elementos. Análisis de protección contra incendios, análisis de elementos críticos y optimización. ¿No ven? Entonces, estas son las bondades de la simulación. La normativa, y la mayoría de las normativas del mundo, siempre hacen un cálculo en estado estático. Vale decir que el caudal no cambia en función del tiempo. Efectivamente, podemos calcular un caudal para el año cero, inicial del proyecto, pero siempre hacemos el diseño con el caudal para el año final del proyecto, con el caudal, con el tiempo ya frontera del proyecto. ¿No ves? Generalidades de la simulación. La aproximación a la realidad es lo más importante. Mientras más real sea nuestro modelo, va a ser mucho mejor, va a ser mejor dato. El modelo es igual al software más la información. La información es algo que alimenta el software y el software es la herramienta que hace que el modelo sea lo más próximo a la realidad. Recolección y revisión de información. Bueno, toma tiempo, ¿no ves? Cargar los datos, poner la información, poner las normativas, esos elementos. Ingreso de datos topológicos y operativos. ¿Qué quiere decir? Los datos topológicos indican el tema de dibujar la topología, cómo la red está compuesta. Nodos, conexiones, tanques, válvulas, ¿no? Datos operativos, nuevo tanques, bombas, ¿no? Decisión si los resultados son razonables. Hay que tomar una decisión en función de los resultados que hay el software. Aplicar un buen criterio de ingeniería. Eso es lo importante. Si tenemos un buen modelo, podemos aplicar un buen criterio de ingeniería. El ingreso. A veces ingresamos basura y salimos output basura. Eso es cuando uno está haciendo un proceso de modelación. Es una caja negra, digamos, ¿no? A veces uno ingresa basura y sale basura del modelo. A veces uno ingresa datos correctos y sale un modelo correcto. Entonces, ahí entra el buen criterio del ingeniero. No solamente es aplicar la tecla Enter en el teclado y que el software haga todo, no es así. Nosotros somos los que manejamos. Aplicaciones de la modelación hidráulica, diseño y planeación maestra, esquemas operativos, costo de energía, análisis de uso del agua, control en tiempo real, auditoría y detección de fugas, protección contra incendios, modelación de calidad de agua, análisis de vulnerabilidad, análisis trascendentes y dispositivos de protección. Se toma en cuenta la modelación hidráulica. Esto es toda la gama de operaciones que puede hacer el software modelando hidráulica. ¿Sí?
Campos de interacción. La modelación es igual al esfuerzo disciplinario. Requiere esfuerzo y requiere a veces bien consecuente el interco para poder tener una modelación adecuada, ¿no? En un día no les va a salir, ¿no? Hay que ser bien perseverante. Administración y gestión, divisiones de operación y control, planeación estratégica, división técnica de proyectos, GIS, ¿no es? División comercial y facturación. Eso es todo lo que implica un modelo y la participación ciudadana, ¿no? Que también es importante, ¿no es? No crean, la participación ciudadana también influye bastante en el modelo de toma de decisiones. Bueno, la construcción de modelos. La fase 1, la construcción topológica, vale decir, todos los diagramas de la red. La fase 2, la información de la infraestructura. Cuántas casas hay, cuántos manzanos tienen, todos esos detalles. La fase 3, la asignación de elevación, la topografía. Topografía. Estimación de demanda, la fase 4, simplificación o esquematización de la red. ¿Sí? Escenarios y alternativas. ¿Cuál es la mejor alternativa de acuerdo a los escenarios que hemos planteado? Ejecución de las simulaciones y la calibración del modelo. La modelación es un proceso iterativo de permanente evolución, y es verdad. Acá ustedes pueden ver una captura de un water antiguito, ¿sí? Y esta es lo que nosotros llamamos construcción topológica, es la red. ¿Sí? La fase de construcción topológica, necesitamos archivos GIS y o planos en papel para poder dibujar, ¿ya? Y tenemos algunos procesos manuales o automáticos en un comando que vamos a ver mucho más allá, que es el model builder. Es un comando muy bueno. Determine las tuberías a ser incluidas, identificación para los nodos de conexiones, verificación en campo, revisión de conectividad, que esté todo conectado, involucrar operarios y delineantes, necesitamos que la mayoría esté dentro del modelo para que sea la fase inicial topológica es esencial, ¿no? Establezca un protocolo interno para futuras construcciones del modelo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué metodología yo tengo que utilizar para operar mi modelo, ¿no? Nunca descarte la información de planos de obra. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los planos, todos los borradores, todos los elementos auxiliares que yo utilicé para dibujar la red sirven, no tengo que borrar nada. Alguna vez lo voy a volver a utilizar para poder mejorar mi modelo. A veces uno se encuentra en lo mejor del modelo, terminándolo, pero encuentra un error y tiene que regresar a cero. Entonces, lo que yo tenía antes lo borro, lo utilizo para seguir avanzando. Es un proceso iterativo. Fase 2, información de infraestructura. Primero, las longitudes, la longitud real, no de punto a punto. La esquemática versus la escala, tanto en 2D y en 3D. Eso también se puede hacer con el software. Longitudes automáticamente determinadas. Esquemáticos, longitudes definidas por el usuario. A veces uno hace un planito así a mano alzada, pero tiene escalas y esas escalas las puede representar en el software, necesariamente con planos reales. Los diámetros nominales versus diámetros reales internos, ¿no? O sea que yo tengo una tubería de 6 pulgadas, clase 50, mi diámetro interno sería de 6.4, ¿sí? Importante para tamaños pequeños y análisis de calidad. Nosotros podemos trabajar con diámetros nominales. Cuando uno va a comprar, hace el presupuesto, lo hace con diámetros nominales. Pero sí, el diámetro interno es, como ustedes pueden ver, torna importancia cuando es muy pequeño, ¿no? Ahí sí ya torna mucha importancia. El análisis de elevaciones. Ustedes pueden ver que podemos utilizar varios softwares de topografía y esos se pueden enlazar con Water o con WaterCAD o con WaterGEMS para poder trabajar con topografía. El software no tiene comandos topográficos, sí, pero sí tiene un comando de enlace de topografía, ¿ok? Asignación de elevaciones usadas para convertir gradientes a presión. Pueden usarse elevaciones del suelo, tubería o usuario, no puedo definir, ¿no? Topografía, básicamente, ¿no? Y conservar la consistencia del sistema. ¿Sí? Si existe información topográfica de calidad, se podrán construir modelos de elevación digital del terreno fiables. Eso quiere decir que la topología y la topografía son elementos esenciales para tener un buen modelo. Asignación de elevaciones.
tenemos que asignar elevaciones a los puntos del modelo que componen la red. ¿Ok? Estimación de demanda, algo que es muy importante. ¿Cuánto consume una red de agua potable? Los usuarios. Asignamos los demás. Estimación de demanda. Podemos usar el promedio diario anual actual, estudios de uso de suelo, variaciones de picos temporales, agua no contabilizada, pérdidas, flujos de incendios, proyecciones. Todo eso tiene y está dentro de la normativa boliviana, la NB 6. Y obviamente la estimación de demandas en base ustedes pueden ver en base a porcentajes, en base a áreas y a un montón de elementos que el software permite realizar. ¿Sí? El software permite. Ya estimación de demanda, estimación del uso del agua, uso del suelo, sectorización de la red, sistema comercial, lecturas de medidores. Importante, si yo tengo ya un sistema medido, puedo tomar la demanda para usarla como demanda base para un proyecto nuevo. Corrección por agua no contabilizada, también puedo corregir la demanda en función al agua no contabilizada, ¿no? Lo que nosotros llamamos la famosa dotación, que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Ya la normativa boliviana, la NB 689, vamos a verla mañana y de ahí ya vamos a entrar al software a calcular. Estimación de demandas, nuevamente, ustedes pueden ver una red y ahí pueden ver una red de los nudos, pueden ver los manzanos y para cada manzano, para cada área yo puedo estimar una demanda. ¿Sí? Estimación de demandas, la proyección de la demanda. Puedo hacer crecer la demanda con el tiempo. Y es así, la demanda varía en función del tiempo, ¿no? Simplificación, o sea, puedo simplificar la red. De una red, fíjense que está bien esqueletizada, puedo simplificarla a este nivel, como el software. Simplificación y esqueletización. Nivel 1 de simplificación, rastreo y remoción de datos. Si es que tengo muchas tuberías que no necesito, mi modelo es muy pesado, puedo aplicar la simplificación. Las técnicas analíticas, remoción y acoplamiento de segmentos en serie, recorte de ramales, también puedo hacerlo. Eso es para que mi modelo sea liviano, sea óptimo y fácil de calcular, no sea pesado. Ahí, fíjense, hasta donde yo quiero abordar con la red, ¿no? Aplicaciones que permiten mayor esqueletización, vale decir, el planeamiento maestro en función a cómo esté urbanizada la ciudad, los estudios regionales de calidad de agua, los estudios de consumo de energía, la elaboración de curvas de sistema. Aplicaciones que requieren más tuberías. Bueno, el diseño, el análisis de calidad de agua y análisis contra incendios. ¿Sí? Ahí hay que ver, ¿no? El diseño no puede optimizar las tuberías, el análisis de calidad de agua no puede ver el cloro residual con relación a las tuberías, y contra incendios también directamente ligado a la tubería y al diámetro con relación a la conexión hidrante, ¿no? Aquí ustedes pueden ver los niveles. Fíjense, hemos empezado de un nivel 1 a llegar a un nivel 4, nivel de esqueletización un poco más, eh, más de acorde al nivel del modelo que yo quiero llegar, ¿no? ¿Sí? Y después existen los escenarios y alternativas, ¿sí? Esta parte, el punto 6 de escenarios, yo lo voy a dejar cuando ya estemos trabajando con el software. Es algo mucho más avanzado que tal vez no sea necesario llevarlo a este nivel, sino de aquí 2 clases más, cuando ya nos toque hacer escenarios, ahí vamos a hablar de qué es un escenario y ya con el software abierto, ya modelando, ustedes se van a dar cuenta del mismo, ¿no? Aquí yo entiendo qué es un escenario, ¿no? Eh, bueno, si todos me escuchan, quisiera saber si tienen el software instalado. Si no lo tienen, yo ya me hice un link de Mediafire para poder poner el link en la clase de Google Classroom y las presentaciones que hice el día de hoy también para que ustedes las tengan y puedan ser parte de su biblioteca del curso, ¿no? Quisiera saber si todos tienen el software o si alguno no lo tiene, ¿no? Para que podamos solucionar algún tema de instalación.
Vale decir que vamos a trabajar con este software, que es el WaterHems. Este yo les voy a pasar. Es igual al WaterCAD. Vale decir el WaterCAD, sino que es una línea nada más. Vamos a trabajar con esta versión, con la versión WaterHems con el edición Update 2. Yo les voy a pasar. Es la versión 10, por si acaso, pero es la actualización 2. ¿Sí? Con esta versión vamos a trabajar. ¿Ok? Con esta versión de software. Ingeniero, quizás si no nos podría orientar para la instalación del software, muchos participantes me estuvieron preguntando al respecto. Claro. Bueno, el software es fácil de instalarlo. Hay que ubicarlo. Acá está, miren, esta es la versión que yo estoy trabajando. Abre, y yo aquí ya los dejé ya con clave, por si acaso. Aceptar. Y lo que tienen que hacer es descomprimirlo y trabajar con la versión descomprimida, ponerla aquí. Muy bien. Ahí, darle doble clic y darle next, 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 instalarlo. Luego cerrar todo y después aplicar el parche. El parche yo les voy a enviar en otro archivo comprimido. Para aplicar el parche lo que tienen que hacer es suspender pausar su antivirus, pausarle 10 minutos y aplican el parche. Ahí yo lo tengo instalado. Entonces le dan next, next, next y cierran todo y aplican el parche. El parche yo les voy a pasar también. Entonces yo tengo ya comprimido el WaterHems, que es el que vamos a usar, y el parche, ¿no? Este WaterHems tiene un icono, le va a generar un icono de Water, específicamente de la plataforma de Water, que está aquí, y también les va a generar otro icono, pero de WaterHems para AutoCAD 2018. Entonces, si ustedes se instalan este WaterHems versión Connect 10.2, ustedes pueden usar con AutoCAD 2018 y Civil 3D 2018. Ya tienen que tener instalado antes AutoCAD, ¿no? Para que genere este icono de WaterCAD por AutoCAD y obviamente el icono de WaterCAD, ¿no? Eso les digo. Pueden trabajar también con versiones que ya tengan instaladas. La versión 8, que es muy buena, la versión 8 es serie 6, es muy buena, ¿sí? Si les funciona bien la versión de su máquina, ¿para qué lo van a desinstalar? No hay mucha diferencia, no existe mucha diferencia, ¿ok? Solamente estas versiones Connect se han hecho por el tema un poco del software, del sistema operativo de las computadoras, que la mayoría ahora ya viene con Windows 10, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que yo voy a colgar en Google Classroom, ¿sí? El link de descarga de este software más su parche para que ustedes realicen la instalación y el día de mañana ya estaríamos operando, veríamos un poco de la normativa boliviana y estaríamos operando ya el software, dando los primeros pasos, los primeros nudos, las primeras tuberías y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, yo les agradezco, muchas gracias, espero que les haya gustado esta pequeña introducción del curso y nos veríamos mañana, ¿sí? Si no existe alguna consulta por parte de los alumnos que están dentro de la sala. Por ahora no tenemos consultas, ingeniero. Quizás algo igual para aclarar que me olvidé desde un principio es que tenemos participantes desde el Perú. Entonces, Ah, quizás ya, perfecto. ellos podrían trabajar con su normativa o incluso hacer comparación de normativa, ¿no, ingeniero? Para que, Sería eh, bueno que me facilite la normativa de aquellos alumnos que se encuentran, que son del Perú, me pueden pasar la normativa al grupo de WhatsApp.
para que la evaluemos y podamos hacer un sistema de adaptable en función a su normativa, ¿no? No hay problema. Sí, me parece genial eso. Entonces, aquellas Perdón. personas que son del país de hermano de aquí de Perú pueden enviar su normativa. Creo que incluso para nosotros mismos nos va a servir para comparar, ¿no? Creo que tener dos puntos de vista nos va a ayudar a poder sacar algunos criterios y conclusiones. Bueno, estimados participantes, bueno, la información, ingeniero, hoy en la noche la sube, ¿no? Toda la información al Classroom, preguntan Sí, eso en el chat. pues me voy a dar tiempo para subir la información y subir también el link del software para que se listan, ¿ok? Perfecto. Igual de todas maneras, el video, hoy igual trataremos de colgarlo para que tengan, para que puedan repasar, ¿no? La clase. Bueno, Sí, estimados participantes, sin más que recomendarles y aclarar, damos por terminada esta sesión y nos estaríamos viendo el día de mañana con la segunda sesión del curso. Gracias. muy bien, Buenas que tengan noches. buenas noches a todos, muchas gracias.